Muy bien, hermano, nosotros estamos estudiando una serie unos a otros. Y la primera serie que nosotros estudiamos, ¿cuál fue? Edificaos unos a otros. Hoy día vamos a hablar de la palabra exhortaos unos a otros. Lo curioso es que cuando uno estudia la palabra exhortación, en la Biblia aparece cantidad de veces, muchas veces. Y hoy día vamos a estudiar la palabra exhortaos los unos a los otros, porque hemos comenzado la serie de los unos a los otros, ¿no? Vamos a refrescar nuestra memoria. La Biblia dice edificaos unos a otros. También la Biblia dice animaos los unos. También la Biblia dice amaos los unos. Ese fue eso vamos a llegar a ver la otra semana. Amar los unos a los otros. Pero también la Biblia, por ejemplo, nos enseña, ya, no mintáis los unos a los otros, por ejemplo. También nos enseña cosas, no solo cosas que debemos hacer, sino aquello que no debemos hacer. Por ejemplo, también la Biblia nos enseña no solo no mintáis, sino no hacer tropiezo los unos a los otros también, ¿no? Y hoy día vamos a ver el tema de exhortaos los unos a los otros. La Biblia manda a exhortarnos como cuerpo de Cristo. Algunas semanas atrás vimos edificar es importante. Y hemos visto que los materiales que Jesús usa para edificar somos nosotros los creyentes, somos piedras vivas. Somos el templo del Espíritu Santo y Él va a edificar su iglesia. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces Jesús está interesado en que nos edifiquemos unos a otros, pero también hay otra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, y eso es exhortaos unos a otros. Miren, por ejemplo, un versículo donde habla la palabra exhortación, que es el versículo clave, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y miren conmigo, primera de Tesalonicenses 5, primero el capítulo 4, versículo 18, ¿ya? Ahí aparece la palabra en otro término, pero es la misma de exhortar. 4:18, primera de Tesalonicenses 4:18. Hoy vamos a usar bastante versículos de la palabra de Dios para ver qué nos quiere decir con esto, ¿ya? Miren, primera de Tesalonicenses 4:18. Dice, por tanto, alentaos. ¿Qué cosa? Los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. La palabra es ahí exhortaos, darle aliento a la persona. Miren el capítulo 5 ahora, el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, ¿como qué? Ahora, mira el 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su y tenéis paz, entre... Ahora, mira el 14, ahí está. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. La palabra es exhortar, ¿a quiénes? A los ociosos. Que alentéis, ¿a quiénes? A los de poco, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Qué clase de personas, para hacer una introducción, hay en una iglesia? Versículo 14. Gente ociosa, que no quieren trabajar para el Señor. ¿Sí o no? Hay gente así, hay gente que le gana la fatiga, la pereza, gente que le tienes que estar diciendo, anda a la iglesia, levántate, lee tu Biblia, ora. Siempre le tienes que estar animando, exhortando, porque no lo quieren hacer. Miren qué otra clase de personas hay según el versículo 14. Los de poco ánimo, gente desanimada, gente que no tiene fuerza, gente que te dice, ya, ¿para qué vale la pena ser cristiano? Y la Biblia dice que debemos animarles. ¿Qué otra clase de personas hay en la iglesia? Débiles. La expresión acá es no débiles físicos, sino inmaduros en la fe. Y no estoy hablando de nuevos, sino gente que puedes tener años en la iglesia, pero aún así son débiles, es decir, ¿por qué? Porque no saben discernir entre lo bueno y lo malo todavía. Gente que todavía tiene problemas en su manera de hablar, a pesar que tienen años en la iglesia. Gente que todavía no saben decir no a ciertos hábitos pecaminosos en el pasado que han traído. Gente que no sabe que no debe frecuentar a ciertos lugares, por ejemplo, gente débil todavía. Gente que de repente todavía tiene el hábito de tomar, de fumar. O sea, hay gente así a veces. Gente que tiene problemas con el mundo, entonces son débiles.
Y a esas personas hay también en la iglesia. Pero también dice que hay otro tipo de personas. Ser paciente para ¿con quién? Con todos. Porque hay gente de un temperamento, un carácter, pues, que uno debe ser paciente también. ¿Ya? ¿Por qué te dice leer este versículo, hermanos? Porque dentro de la congregación hay de todo. Nuestra iglesia no es una iglesia perfecta. Somos pecadores redimidos por Jesús. Y por esa razón Jesús manda a que nos debemos exhortar los unos a los otros. Así que hoy día vamos a ver esta palabra. La palabra exhortar significa llamar a una persona. Eso es lo que significa. Llamar, rogar, amonestar, apremiar a alguien para que siga un curso o una conducta recta. Siempre mirando hacia el futuro. Es decir, cuando nosotros cumplimos la labor de exhortar a alguien, es para ver que en el futuro esa persona llegue a conseguir el propósito de Dios. ¿Entienden o no? No es porque me cayó mal mi abuela y le digo su vida y se acabó ahí. No, si yo la exhorto es porque quiero que ella llegue al curso que Dios tiene para ella. ¿Y cuál es el curso? Que todos nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. Entonces dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces la idea de exhortar a una persona es para que si algo está mal del carácter de Cristo, mejor dicho, la persona que altera el carácter de Cristo, entonces ahí corregimos para que llegue a ser semejante ¿a quién? A Cristo. ¿Entienden o no? Es como, da la idea de una persona que está yendo, tú le dices, mira, la casa queda en el cerro, en tal lugar, ese es el color, esa es la avenida. Pero si ves que la persona se está yendo por otra dirección, ¿qué harías? Le ruegas, le llamas, le confrontas, le exhortas para que tome otra vez ese camino, el curso, ¿sí o no? Esa es la idea. La palabra exhortar significa estar al lado de alguien para que la persona llegue a tener la conducta, el carácter, el propósito de Dios en su vida. O sea, desde ahí nosotros descartamos que exhortamos por algo personal. Nunca exhortemos, corrijamos porque a mí no me gusta. Nunca lo hagan, hermanos, porque ese no es el fin. O sea, por ejemplo, no me gusta tu cara, hermano, te exhorto. ¿Me entiendes? No me gusta cómo te sientes. No es la idea, porque eso va a generar problemas. ¿Ya? Nunca corregir por un punto personal. Sí, cuando veo que alguien se está desviando de lo que Dios quiere para esa persona. ¿Entienden o no? Ese es el propósito y ese es incluso un don en la Biblia que Dios ha capacitado a su iglesia, pero también es una orden. Exhortaos los unos a los otros. Vamos a ver, ¿ya? Yo quiero hacerles una pregunta. Normalmente, ¿con qué relacionamos la palabra exhortar? Seamos bien sinceros. Llamar la atención. Llamar la atención. Y para exhortar hay que llamar la atención. Pero normalmente, ¿cómo lo asociamos? ¿Entre qué grupo de personas? Bueno, se exhorta al débil, ¿no? Al débil, ¿ya? Los legalistas. Los legalistas, ¿no? Exagerados. Exagerado. ¿Qué más? Los que están mal vistos. ¿No? El que está cometiendo pecado. El que juzga. El que juzga. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿La palabra exhortar tiene que ver solo entre creyentes? No. ¿Seguros? Tiene que ser entre creyentes. Yo creo que sí. Puede ser. Debería ser. Porque la Biblia dice los unos a los otros, la expresión es creyente. Pero también se puede predicar exhortando el Evangelio. Sí. Sí, yo quiero que eso sí quede claro. Miren un ratito Hechos, capítulo 2. Miren cómo Pedro predicaba el Evangelio. Y acá se menciona la palabra exhortar. Perdón, porque exhortar significa animar a hacer algo correcto. Así es, y se puede a través del Evangelio, ¿no? Definitivamente. Es más, cada vez que prediques el Evangelio, exhorta que la persona se convierta. Jesucristo usó muchas ilustraciones de esto. Y por ejemplo, Jesucristo dijo, fuércenlos a entrar, dijo. Esa es una palabra que él habló. ¿Ya? Hoy en día pues ya no se predica el Evangelio con esa fuerza, no sé si se dan cuenta, sí, solamente se habla de una manera muy pasiva el Evangelio. Esta semana que salimos a evangelizar, hablamos con la mamá de una chica y mientras le estábamos compartiendo, le pedí a un chico que estaba conmigo que le comparte el Evangelio, le habló, le explicó el Evangelio y las buenas noticias, pero algo dentro de mí me decía, motiva a la señora, fuérzale a creer. Yo no puedo hacer que crea, pero voy a hacer todo lo posible para que lo haga. Y tuve que mostrarle el libro de Lucas cuando Jesucristo habla del infierno. Y le dije, Señor, observe, ¿por qué mi compañero le ha hablado de buenas noticias? Porque hay una realidad, hay un infierno. Le tuve que poner todo el ánimo, toda la energía, todas las ganas, pues, ¿entienden o no? ¿Por qué, hermanos? Porque el infierno es real, pues. Si tu casa se va a quemar
Le dirías a tu familia, sabes que mañana vas a amanecer, que vas a hacer hasta lo imposible que tus familiares no estén ahí, pues. De la misma manera debemos predicar el Evangelio. Ya hoy en día se predica el Evangelio de una forma muy pasiva y eso no debe ser así. Debes poner toda la pasión, eso es lo que quiero que entiendan. Pedro lo hacía así. Miren Hechos capítulo 2, versículo 40. Aquí aparece la palabra 2:40. Leamos, dice así. Ratito. Y con otras... Ratito. Ay, ¿qué pasa? Te voy a soltar. Hechos capítulo 2, versículo 40. Ahí en Hechos vamos a quedarnos un ratito en unos versículos más. Y ahora sí. 2:40. Así es. Dice, y con otras muchas palabras testificaba, o sea, predicaba el Evangelio. ¿Y qué hacía? Exhortaba. Diciendo, sed salvos de esta ¿qué? A ver, ¿tú crees que Pedro predicaba el Evangelio? Sí, arrepiéntanse muchachos, porque si no se van a ir al infierno. ¿Así les predicaba? No. No, dice acá, ¿de qué manera? Les exhortaba diciendo, sed salvos, le decía, conviértanse, vuélvanse a Dios. Si ustedes ven a los profetas, ese era el énfasis. Hoy en día, yo escucho muchas personas que te dicen que uno solo debe hablar el Evangelio porque toda la obra la hace Dios. Y tú no lo ves eso en la Biblia, hermanos. Están muy equivocados porque le están diluyendo la pasión al Evangelio. Jesucristo habló con una tal pasión sobre las personas que la gente se queda convencida. Pablo y, por ejemplo, Apolo, ¿saben cómo era Apolo? Dice que era enérgico para el Evangelio. Dice que era un hombre fervoroso. Así que cuando Apolo predicaba no decía así, yo ya les hablé y Dios ya hará toda su obra. No hacía eso. Dice que con vehemencia predicaba y refutaba y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y hermanos, la verdad, yo les voy a ser sincero, yo estoy deseando ver predicadores del Evangelio con pasión. Ya no hay, ya. La gente está hablando de Cristo como que algo más nomás, pero ya no les emociona predicar de Cristo. Y la verdad, yo conozco pocos predicadores del Evangelio con esas ganas. Yo te puedo mencionar algunos de ellos, que cuando hablan de la cruz, que son, pero da ganas de volverse a convertirse, ¿o no? Y debe ser así. Pero hay corrientes hoy que están, por ejemplo, el adventista, que te dice que el infierno no es real. Te quita la pasión de la cruz. El testigo de Jehová, que Jesús es solo hombre, y te hace ver que, bueno, la obra de un hombre. Pero no debe ser así. Nosotros debemos predicar el Evangelio con vehemencia, con pasión, y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la gente se convierta a Cristo. Nosotros no lo podemos convertir, pero mira de qué forma predicaba Pedro. Y era un pescador. Ahora, si no me crees, observa Hechos capítulo 11, Mira Hechos capítulo 11, ahí más adelante. Perdón, Sí. por ahí. Cuando ustedes ponen pasión y esas cosas, ¿no? Aquí, cuando Pedro le dice, arrepentidos y propicios de cada uno de vosotros, digamos, la pasión, la intención que le ponía al Evangelio. Claro, la exhortación, ¿no? No necesariamente significa gritar. No. Porque El tema es la actitud, como yo predico el Evangelio. Y la urgencia, ¿no? Hay muchas corrientes que vemos. Los carismáticos gritan, pero no dicen nada, o sea. Exacto. Esa es otra cosa, ¿no? Y no confundamos Así es, eso, ¿no? así es. No es gritar, ¿no? Así es. No estamos hablando de exhortar porque sabes que la persona se está yendo al infierno, hermano, y el que entra ya no sale más. ¿Entienden o no? Yo quiero que entendamos que exhortar se puede hacer con el Evangelio. Miren Hechos 11, versículo 23. Aquí también se menciona parte del Evangelio. Leamos, miren lo que dice acá. Cuando llegó, ¿qué dice ahí? Vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? A ver, o sea, ya habían creído un grupo, acababan de creer en Cristo y se acerca el apóstol y cuando mira se regocijó, dice. ¿Y qué les dijo? Les exhortó a qué? A que permaneciesen. Es decir, hermanos, ahora que han creído, no abandonen, ¿entienden o no? No les dijo, sí, mira, ¿sabes qué? Bueno, ahora a ver qué hace el Espíritu de Dios por ti. No hizo eso. Es que no fue eso. Y cuando una persona recién se ha convertido, anímale. Hermano, ahora vamos a leer la Biblia, puedes hablar con Dios, ahora que eres hijo de Dios, o sea, la emoción del momento. Y no debe ser algo que se pierda. ¿Te acuerdas el padre con el hijo pródigo, cómo se puso? ¿Fue exagerado porque mandó a hacer una fiesta?
No, eso es lo que hace Dios en los cielos, ¿ah? Eso fue el ejemplo claro de lo que el Padre hace cuando uno se arrepiente. Y acá el apóstol, cuando ve estas cosas, anima a los creyentes, pero exhortándoles que permanezcan con ese propósito, que no se abandonen en la fe. Miren otro versículo, por ejemplo, Hechos 14, ahí más adelantito nomás. Miren el versículo 22, aquí también se menciona la palabra exhortar. Miren en qué entonación le da. Cuando confirmaba los ánimos. Pero miren el 21, para que entiendan que es del Evangelio esto. Miren 14, 21. Y después de anunciar que en aquella ciudad y de aquellos muchos discípulos volvieron a Listra y Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de quienes, o sea, los seguidores de Cristo, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen ¿qué? En la fe. Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? El reino de Dios. Miren, les exhortó. Observen lo que hizo el apóstol acá. Exhortó a los recién convertidos ¿a qué? A no abandonar la fe. Hermanos, ¿qué necesita un recién nacido? Que le exhortemos. ¿Sí o no? Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Necesita que lo empujemos continuamente. ¿A qué? A no abandonar, pues. Porque ¿cuál es el miedo cuando alguien recién se ha convertido? Que dure poco. Una de las cosas que yo veo en mi papá que hace, por ejemplo, con este chico Mauricio, me llama mucho la atención porque él empezó a visitar poco a poco en el puesto, por un problema que él tenía de familia. Y solo porque llevó su zapatilla. Y ahí comenzó, y poco a poco fue yendo. Y yo veía que mi papá poco a poco hasta cerraba el puesto, o lo traía a la casa en horas de trabajo. Le ponía un video, le hablaba de la Biblia. Y a veces el chico venía y se ponía a llorar en el puesto de mi papá. Y a veces yo entraba y era incómodo, ¿no? La situación. Pero yo veo que mi papá tiene una preocupación, porque desde que le predicó él siempre decía, ojalá que esto no sea flor de un día, me decía. Y estaba ahí. Y yo veo que él está exhortando, animando, como sea, le llama a que no abandone la fe. Porque es nuevo, pues, y es único en casa, y ya su casa le ha hecho problemas y todo. O sea, lo que quiero que entiendan, hermanos, es que nosotros deberíamos hacer eso con los nuevos creyentes. Debemos hacerlo. A veces hay gente nueva en la iglesia que está sola, pues se siente sola. Y necesita que estemos ahí empujando a que no abandonen los caminos del Señor. Miren otro versículo, Hechos 27, por ejemplo. También, ¿para qué se puede exhortar? Se puede exhortar a animar el corazón a veces cuando no comemos. Miren, Pablo lo dice acá. ¿Qué pasó? Que acá estaban en una tormenta, estaban desanimados porque la tormenta era tan fuerte y pensaron que iban a morir, y tanto así, que desanimados estaban que no tuvieron tiempo ni para comer. Y miren lo que Pablo le va a decir a los que estaban en esta nave y juntamente con los de la tripulación. Hechos capítulo 27, el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo, ¿qué hacía? Exhortaba a todos, y no eran creyentes todavía. ¿A qué les exhortaba? A todos. A que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer ¿qué? Nada. Observen, por tanto os ruego que comáis por vuestra ¿qué? Salud. Ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es decir, confíen en Dios. Y ahí va a decirle después cuáles son las razones. ¿Para qué les exhortó Pablo? A no descuidarse físicamente, pues. Hermanos, ¿necesitamos exhortar a las personas a no descuidarse físicamente o no? Sí. Hermano, aféitate. Hermano, lava tu ropa. ¿No hay gente así en nuestra iglesia? Hermano, come. No o duerme. ¿No? ¿Entienden o no? Acá habían 4 días que no habían comido. No querían comer. ¿Y qué hizo Pablo? Les exhortó. Y no creo que le dijo, y no creo que acá Pablo le dijo, hijito, coman, pe. Les exhortó. ¿Entienden o no? Oye, vamos a comer. Vamos a comer. Necesitan comer porque su salud está en peligro. ¿Entienden o no? A veces hay que ser así con las personas. Oye, acaba tu tarea. Oye, cumple tu responsabilidad. ¿Entienden o no? Hay muchas cosas que uno puede soltar. A veces pensamos que la palabra soltar es solo en el aspecto espiritual, y no es así.
Acá Pablo le exhortó simplemente a ¿qué? A comer para tener buena salud. ¿Entienden o no? Y esto es importante. Ahora, vamos a ver cómo más se usa la palabra exhortar. Miren más adelante, 1 Corintios 14, por ejemplo. 1 Corintios 14. Y acá se menciona que la palabra exhortar tiene que estar en un predicador. ¿Ya? Toda persona que predica debe exhortar. A veces uno dice, no, pero las prédicas son mucha exhortación. Es que las prédicas deben tener exhortación. ¿Entienden o no? Tú vas a ver toda prédica que se hizo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todas llevaban exhortación. Si no, no era prédica, pues. La gente quiere escuchar cosas bonitas hoy en día, pero toda prédica debe incluir exhortación. Por ejemplo, esto es parte de uno de los dones. Miren Corintios 14, 31. ¿Qué dice ahí? Porque podéis profetizar, la palabra es predicar, todos uno, ¿por qué? Por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Cuando una persona profetiza, predica, es para que todos sean ¿qué? Entonces, si yo predico el evangelio, si yo predico en la iglesia y la gente no es exhortada, ¿prediqué o no prediqué? No prediqué. ¿Cuál es el fin entonces? Que la gente sea amonestada, exhortada, animada, fortalecida, reconvenida, como lo quieren llamar. ¿Entienden o no? Toda prédica tiene este ingrediente básico. Debemos exhortar. Por ejemplo, miren 2 Corintios capítulo 6. Miren, acá también se usa esta palabra. Miren el versículo 1. ¿Por qué Pablo exhortó a los corintios acá? Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis ¿qué? En vano la gracia de Dios. Es decir, no jueguen con la obra de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, las personas en nuestra iglesia, hay personas que de repente necesitan tomar en serio a Dios. ¿Entienden o no? Que deben dejar de vivir ya el mundo pasado. Y acá Pablo le dice, les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y hay gente que necesita así. Hay gente que se va desviando poco a poco dentro de la... Y hay que exhortarles a que la obra de Cristo no sea en vano. Eso es lo que está pidiendo acá. Por ejemplo, el mismo Corintios, miren el capítulo 8. Más adelante, observen el versículo 6. Miren lo que Pablo hizo con Tito. ¿Qué le pidió? De manera que exhortamos a ¿quién? Para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros, ¿qué cosa? Esta obra. Se está hablando de las ofrendas acá. ¿Qué le exhortó Pablo a Tito? A que si va a comenzar algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acabar. ¿Y cuánta gente en nuestra iglesia necesita... Oye, si vas a comenzar, lo acabas? ¿Cuánta gente necesita eso? Porque en el camino se desaniman o no. Nosotros mismos comenzamos algo y en el camino, ¿a qué tendemos a hacer? Abandonar y decir, mejor pruebo otra cosa. Y después, quiero comer, y al final nunca terminamos nada. Y acá Pablo le dice a Tito, si vas a recaudar las ofrendas, la acabas. Tal como comenzaste, acaba esas obras. ¿Entienden o no? Miren, Pablo a Tito, y Tito no era cualquier persona, pero necesitaba esa exhortación también. Entonces nosotros, por ejemplo, comenzaste tu devocional, ahora lo acabas. Y tú sabes que ese es un problema. Hacer un devocional parece fácil, pero la gente un día sí, cuando tiene ganas, otro día no. Y entonces empiezan en el devocional a aparecer páginas blancas. Y cuando te das cuenta ya no quieren hacer, ya están desanimados. Por eso es necesario exhortarles, vamos a hacer el devocional, compartirles, animarles, motivarles para que acaben lo que se ha empezado. ¿Cuántas metas nos hemos trazado este año? ¿Y cuántas no hemos dejado de hacer? Entonces Dios quiere exhortarnos para que lleguemos a cumplir lo que hemos prometido. Las metas que nos hemos trazado este año. Miren el capítulo 9 de 2 Corintios. Observen el versículo 5 ahí. La exhortación es una necesidad. Miren el versículo 5. Yo no sé si dan cuenta, pero Pablo estaba yendo exhortación. Miren el versículo 5. Por tanto,
tuve por necesario, ¿qué cosa? Exhortar. A los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia que... ¿Sabes de qué? ¿A qué está exhortando Pablo acá? No me malinterpreten, hermanos, ¿ah? Pero Pablo está exhortando a que la gente no deje de dar. Y yo estoy seguro que si este tema yo lo agarro en la iglesia, van a pensar que yo les estoy pidiendo plata. De verdad. La gente hoy se ha vuelto muy materialista, muy afanada por tener lo suyo, y ya no piensa en el otro. Y eso no está bien, hermano. Aquí Pablo le está diciendo a las personas, a los hermanos, les tuve que exhortar, porque quizás muchos de ellos ya no daban su ofrenda y su diezmo. Dejaron de dar. Se habían vuelto duros para el Señor. Y ahí, por eso, probablemente hoy en día no alcanza el dinero. ¿Cuánta gente en nuestra iglesia no tiene, no porque realmente no tiene, sino porque no dan fielmente al Señor? Y hay que exhortarles, hermano. Una vez yo hablé con un hermano, yo les conté, y él me dijo, sí, yo tengo que confesarte que hace meses que no doy mi diezmo y ofrenda al Señor. Y yo le dije, hermano, pero ¿por qué no? Dios me va a entender. Dios sabe que yo tenía una deuda que pagar, me dijo. Pero es que el hombre no le puede robar a Dios. Lean el libro de Malaquías. Y ese dinero, le dije, hermano, no es tuyo, es de Dios. A veces pensamos, no, yo puedo vivir con el 100%. Dios dice que tú con el 90% puedes vivir. Y te va a alcanzar. Y si no, dice el libro de Malaquías, probadme, dice, te desafía, para ver si yo no voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. Dios bien exagerado ahí esa. Y ustedes saben que Dios es un Padre pródigo, que da con liberalidad. Pero necesitamos retomar nuestros diezmos y ofrendas. Y acá Pablo exhorta eso, porque probablemente esta iglesia lo estaba dejando de hacer. Miren 2 de Tesalonicenses, más adelante. Miren 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. La pregunta es, ¿cómo debo exhortar? Entonces ya hemos visto que la palabra exhortación aparece bastante, pero la pregunta es, ¿cómo puedo exhortar? Esa es otra cosa, ¿sí o no? Porque una cosa es exhortar, otra cosa es saber que la Biblia habla de exhortar, pero la pregunta es, ¿cómo debo hacerlo? ¿Entienden o no? Entonces la Biblia instruye cómo hacerlo. Por ejemplo, el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, miren, primera de Tesalonicenses, sí, capítulo 2, versículo 11. A ver, vamos a ver cómo Pablo exhortaba. Por ejemplo, dice así el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, ¿qué cosa? Y consolábamos a cada uno de qué? De vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo podemos exhortar a los hermanos? Como un padre a un hijo. ¿Sí o no? No como un enemigo, sino como un padre a un hijo. O sea, debe mantener una relación paternal. ¿Entienden uno? Y es más, acá dice que la exhortación de Pablo iba acompañada de ¿qué? De consolación. O sea, le reprendo a alguien por lo que está haciendo mal como un padre a un hijo, pero después, ¿cómo termino? Lo consuelo. Pues. Porque probablemente la persona ya se sintió mal. Y mejor, pues, si se siente mal para el bien, para hacer lo bueno, ¿no? Pero acá dice que la manera como debemos exhortar es como padre a hijo. ¿Entienden? Entonces, cuando yo voy a exhortar a alguien, tengo que ver, quizás si es mi menor, verle como un hijo, pues. Y exhortarle como un hijo. Y mantener esa relación. Yo le puedo llamar la atención a mi hijo fuerte, pero sigue siendo mi hijo, pues. Y al final, a veces cuando le llamo la atención, se pone a llorar en su cuarto y tengo que ir y consolarle, decirle que yo le amo igual. Igual es con los hermanos. Exhortarle, pero mantener la relación, no exhortarle para perder la relación, ¿entienden o no? Como padre a hijo. Miren el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, y ahora viene como hermano. ¿Por qué? Miren el versículo 2, desde el 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos ¿a quién? Nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cómo lo llama Pablo a Timoteo con respecto a los tesalonicenses? Vuestro hermano.
O sea, cuando nosotros exhortamos a las personas que de repente son de nuestra edad o igual fe que nosotros en edad, ¿cómo debemos hacerlo? Como hermanos, pues. ¿Cómo exhortamos a un hermano? Lo insultamos, no, es mi hermano, pues de sangre. Así dice la Biblia. Dice, debemos exhortarnos como hermanos también. O sea, no solo de un padre y un hijo, sino también como un... O sea, si te das cuenta, son términos de familia. Interesante la palabra exhortación. Por ejemplo, el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Miren el versículo 1. También usa la palabra exhortar acá. Miren, Segundo de Tesalonicenses. primera. Nos mantenemos en la primera. Miren el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Saben lo que Pablo está pidiendo acá o les está exhortando? Para que la gente siga creciendo, no se estanque, para que den más al Señor, para que se entreguen más al Señor. Y si tú sigues leyendo, le va a pedir santidad más adelante en el versículo 3. Le va a pedir que incluso le va a exhortar a los esposos a que sepan vivir con su esposa santamente, que no se engañen. Entonces Pablo acá les exhorta a las personas como miembros de una familia, ¿qué? A crecer como familia. Hermanos, yo no sé, pero nos debe preocupar cuando alguien no está creciendo en su fe. Te debe preocupar. No es simplemente, no, yo no me meto en tu vida. Es que desde que una persona es cristiana, eso no sirve. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, somos miembros los unos. Así que eso de que yo no me meto, eso está mal, tan mal. Las personas que tú les llamas la atención y te dicen, no te metes, están mal. No tienen un concepto correcto de lo que es la familia en Cristo. La Biblia, Pablo lo pone el ejemplo. Si un miembro se duele, todos se van a doler. Si alguien no está creciendo, todos nosotros somos responsables por exhortar a la persona para volver al camino que le conduzca otra vez a la madurez y al crecimiento. Pues. Debemos preocuparnos por gente así. Y quizás a la persona no le guste, pero debemos preocupar por personas que no están andando bien en el Señor. Ahora, miren 1 de Timoteo. Más adelante. El capítulo 2. ¿Para qué más? ¿Cómo más podemos exhortar? ¿Sabes a qué más debemos exhortar? Y acá es un tema bien difícil. Y esto yo creo que es un tema que debemos exhortarnos siempre. ¿Sabes por qué clase de personas o cómo debemos exhortarnos? Miren el capítulo 2, el versículo 1 de 1 de Timoteo. Exhorto ante todo que se hagan ¿qué? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos que... Observen, hermanos, ¿qué exhortaba el apóstol a su discípulo Timoteo? A que oren. ¿Sabes por qué debemos exhortarnos para orar? Porque es lo que menos queremos hacer. Más estamos pensando en la agenda que cumplir, y más sobre todo en este fin de año ya, que en doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, haz tú y yo no. ¿Se han dado cuenta qué fácil es tomar el lugar de Dios a veces y ponernos delante de la obra? Cuando lo que Dios quiere es orar. Ahora, ¿saben por qué Pablo pidió y exhortó a los creyentes acá? Por todos los hombres. ¿Y qué pidió? Miren el versículo 2. Por los reyes, por todos los que están en qué. O sea que Pablo nos exhorta a nosotros a orar por nuestro presidente Ollantaytamala. ¿Saben por qué? Porque no es fácil orar por él. Y en este tiempo eran malos reyes. El Nerón era el rey. Y Nerón mandó incendiar todo Roma y le echó la culpa a los cristianos. Los entregaba al circo romano y aún así les exhorta a orar por él. Ahora la pregunta es, ¿para qué les exhortaba a orar? ¿Para que Dios lo funda? No, miren el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Dios. El cual quiere que todos los hombres, observa, todos los hombres sean ¿qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta es, ¿por qué exhortó Pablo a Timoteo para que oren por la salvación de todos los hombres y aún los que nos hacen daño? En este caso eran los reyes acá, ¿cierto? Entonces, el apóstol le exhorta acá a su discípulo a que orar, ¿qué tal digo? A orar por las personas que a veces no queremos orar. ¿Sí o no?
¿Tú te imaginas un padre que lea esto? Pero si mandó a mi hijo matar en el circo romano, pero tenía que orar por la salvación. ¿Qué? ¿Y encima voy a pedir por la salvación de ese rey? Sí, por la salvación. Porque aún Dios deseaba la salvación ¿de quién? De ese rey. Acá dice que debemos orar por la salvación solo de algunos hermanos. No. De todos. Porque ¿qué quiere Dios? Que todos se salven. Y eso todos incluye gente cruel. ¿Quiere que Dios salve a Nadine Heredia, hermanos? Una mujer muy cuestionada hoy en día. Sí. Pero Dios quiere que oremos por la salvación de ellos. Y la Biblia dice, nos exhorta a que hagamos esto. Es fácil criticar, pero a ver, ponte a orar por ellos. Y ruega por ellos, da gracias, porque acá está todo, mira. Y dice, ora, ruega, haz oración por esas personas. Es que eso es lo que Dios dice. Por eso entiendes por qué nos exhorta. Nos jala la oreja el apóstol. Interesante, ¿verdad? Vamos, tenemos que ir terminando. Pero miren el capítulo 5. Vamos a ir llegando a algo más, pero por ejemplo, ¿podemos exhortar a un líder de nuestra iglesia o no? ¿Sí? Pero ¿cómo debemos hacerlo? Miren el capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino que... Y quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿es bíblico reprender a un líder? No. Piénsalo bien, léalo bien. ¿Qué dice ahí? No que reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Es bíblico reprender a un líder? No. ¿Es bíblico exhortarle? Sí, esa es otra. ¿Pero cómo? Como padre. Como padre. A veces Como uno... a padre. Como a padre, ¿no? Entonces acá nosotros no debemos reprender a un líder. O sea, regañar o faltarle el respeto. Como a veces se escucha, ¿no? Pero ese, como una vez escuché a un hermano, pero ese, hablando del pastor, ¿ese acaso qué? ¿Es inmaculado? Dijo. O sea, le tuvimos que meter una reverenda, pero bien reverenda. Le tuvimos que hablar bien su buen jalor de oreja. Porque así se expresó, pero que ese es inmaculado, así se expresó. Y después lo vieras, toda su vida cambió a partir de ahí, hasta el día de hoy está, pero a veces hay gente así, que quieren reprender, que quieren tratar a las personas, a los pastores, como si fueran cualquier cosa, y eso no está bien. Acá dice que sí podemos exhortar, pero como un padre. Ahora, ¿cómo tratamos a nuestros padres? A veces nos hemos discutido, ¿cierto? A veces nos hemos peleado, pero eso no quita que él sigue siendo mi papá. Y yo mantengo ese respeto, ¿cierto? Tiene que ser así, pues. Entonces, exhortar también va de la mano con mi líder, pero exhortar, no reprender. Entonces, pero como a padre. Entonces lo podemos hacer. Si tú crees que en algo se ha equivocado un líder, acércate y dile, mire hermano, esto pasó así, así, yo creo que usted hizo. Con todo respeto, tienes la libertad bíblica de hacerlo. ¿Ya, hermanos? Ahora, miren el capítulo 6, el versículo 2. ¿Cómo debía enseñar Pablo o Timoteo a la iglesia ahí donde él estaba en Éfeso? Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles ¿qué? Mejor. Por cuanto son creyentes llamados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. La Biblia dice que debemos exhortar a los que tienen trabajos seculares. Aquí está hablando de gente que en este caso tenían amos. Pero esos amos se convertían a Cristo y ya no querían servir bien. Pues tú eres mi hermano en la fe. Y ya no era tan igual el servicio. Hermanos, por ejemplo, debemos exhortar a que nuestros hermanos en la iglesia, en sus trabajos, cumplan sus horarios de trabajo, ¿no? Sí. A que respeten, por más que no sean creyentes, sus jefes, ¿o no? Sí. Debemos exhortarle a que les sirvan mejor, dice. Acá lo dice, ¿eh? Acá lo pide Pablo y se lo manda a Timoteo como de esa manera debía enseñar. Por ejemplo, ¿ya? Miren conmigo Tito, volteen más adelante, ya estamos terminando, ¿ya? Miren Tito, así es, miren el capítulo 1, el versículo 9. De repente alguien se levanta y se opone a la enseñanza de Dios. ¿Cómo debemos tratar con esa persona? Alguien que se opone
a lo que nosotros estamos predicando no es bíblico. Miren cómo tratar. Capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ¿qué? Con sana enseñanza y convencer a quién. O sea, exhortar va de la mano con convencer al que está contradiciendo. Interesante, ¿verdad? Cuando una persona enseña, debe exhortar y tratar de convencer a la persona con la palabra de Dios. Ahora, mire el capítulo 2, el versículo 6. En nuestra iglesia, ¿qué necesitan los jóvenes y las jóvenes? ¿Qué dice ahí? Exhorta a sí mismo ¿a quién? A que sean ¿qué? Prudentes, pero presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿no? Y ahí menciona todo lo demás. ¿Qué necesitan nuestros jóvenes? ¿Ser exhortados o no? A veces los jóvenes se molestan, ¿pero por qué me están exhortando? ¿Y qué es lo que pide la Biblia que debemos exhortar? ¿En qué área? A que sean ¿qué? Prudentes, cuidadosos en su conducta con el sexo opuesto. Eso es lo que está tratando acá. Llamar la atención a una señorita, a un chico que se está coqueteando demasiado, llámale la atención. Bíblicamente hay que exhortarlo. Ahora, ¿no te parece raro que esta palabra solo se relaciona aquí con un joven? Porque por naturaleza el joven es impulsivo, no mide lo que está cerrado, es imprudente, pues, no es cuidadoso, habla nomás, ya se equivoca nomás, o sea, y te va a decir, ¿qué hay de malo? Pero acá dice justamente que al joven, ¿qué tienen que hacer? Exhortarle, a que sea que prudente. Interesante, no le dice que no se entregue al Señor, porque el joven de por sí tiene fuerza, sino que sea cuidadoso. Mira el versículo 15, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad y nadie que te menosprecie. O sea que Pablo le dice a Tito, exhorta. Ahora, ¿saben para qué más tenemos que exhortarnos? Último versículo, Hebreos capítulo 3. O últimos 2 versículos, Hebreos capítulo 3. Observen el versículo 13. Acá hay 2 cosas que me gustaría que queden con nosotros clavadas en nuestro corazón, de que es importante que nos exhortemos, hermanos. Y vas a ver por qué Dios quiere que exhortemos, porque esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Miren el capítulo 3, versículo 13. Antes que dice ahí, exhortaos los unos cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué debemos exhortarnos? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de qué? Del pecado. Hermanos, ¿por qué debemos exhortarnos? Para que una persona no sea engañada por el pecado. ¿Cuándo debemos exhortarnos? Dice, cada día. ¿Entre quién debemos ser? Los unos. Entonces la palabra exhortación puede salvar a una persona. Que nosotros exhortemos a otro, un hermano, ¿puede salvar de endurecerse por el engaño del pecado? No. Sí. A veces hay personas que merecen, cuando ya están demasiado metidos en el engaño del pecado, una buena sacudida para que empiecen a entender que están andando mal. A veces es necesario así, hermanos. A veces es necesario hacerles volver del error de su camino ya. Porque se han desviado tanto que no quieren escuchar. Entonces, a veces hay que ser severos. Pablo usó de severidad, tanto que le dijo a los corintios, ustedes elijan, yo voy con amor o con vara y severidad, les dijo. Ustedes elijan cómo, o sea, y Pablo estaba dispuesto a todo, por contar que esa iglesia se encamine otra vez. Y acá nosotros necesitamos exhortar a las personas cuando ya se están endureciendo ya. Cuando ya se están volviendo insensibles, cuando ya el pecado ya alguien les predica, ya les da lo mismo. Hay que exhortarles. Hay que motivar como sea, hay que llamarle la atención. ¿Para qué? Para que entiendan que esa no es la manera de Dios. Pero hay otro propósito, y es el último versículo. Miren, este es el versículo más conocido de la palabra exhortar. Miren Hebreos capítulo 9, por ejemplo. Perdón, el capítulo 10. El versículo 25, ¿qué dice ahí? No dejando de qué. Como algunos creyentes ya tenían ¿qué cosa? Ya se habían mal acostumbrado, sino que exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Cuando una persona no viene a la iglesia, no le va a gustar que tú le digas por qué no vienes.
no le va a gustar. Cuando una persona afloja las riendas espirituales, por lo general te va a decir, me estás juzgando, tú no sabes lo que estoy haciendo, es que tengo que trabajar, es que estoy ocupado. Pero acá dice que ¿qué debe pasar cuando una persona deja de venir a la casa de Dios? Cuando deja de congregarse, ¿cuál es la manera de hacerle volver? Exhortándole, no queda otra. ¿No te llama la atención que aquí el término que usa el apóstol de Hebreos no es simplemente háblale bonito para que venga otra vez a congregarse? No dice así, dice llámale fuerte la atención porque ya perdió la buena costumbre, ya se mal acostumbró a no venir. Y acá dice exhórtense unos a otros, tanto más porque pues falta poquito para que el Señor venga. Entonces cuando una persona deja de venir a la iglesia, hay que exhortarle. Es lo que dice, pues es una orden, hermano, no es una opción. Entonces entienden por qué cuando alguien no viene, tienes que decirle, hermano, ¿por qué no estás viniendo? Hermano, ¿qué está pasando? Hermano, estás teniendo una mala costumbre de no venir. Y si tú le dices eso, se va a molestar. Pero es lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer. Exhortar. Hoy en día, miren, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hoy en día se están haciendo muchas actividades de los colegios, de las promociones, por ejemplo. Y me han invitado para venir a jugar al Carmen. Yo he sido promoción acá, ¿no? Pero la verdad yo no quiero venir porque se cruzan con los horarios y otro por el ambiente que se presenta. Pero créeme, hace algunos años atrás tuve la tentación de participar. Pero saben que yo no quiero ese tropiezo. Y gracias a Dios que hasta ahora no he participado y no lo pienso hacer. ¿Todos los días te invitan? Hasta el día de hoy me invitan mis amigos que me ven. Vamos a jugar la promoción, pero no quiero ir. Pero sería triste, hermanos, que entre nosotros, nuestros chicos, ahí sí tengan tiempo. Pero no tengan tiempo para venir a la iglesia. Hay que exhortarles. Porque no podemos cambiar nada por las cosas de Dios, pues. Perdónenme, pero esas son cosas mundanas. Prioridad. Y uno dice, pero qué exagerado, es un partido de fútbol, es una sola vez. Pero ¿por qué no ponen el mismo énfasis para venir a la iglesia? Ahí nunca se enferman. Yo me acuerdo, mira hermano, a mí me gusta el fútbol, ¿cuánto me gustaría venir? Pero yo sé que si yo cedo un punto voy a ceder a todo. Yo he venido ahora que venía de la meseta. ¿Sabes cuál fue la preocupación de los hermanos allá en la serranía? Me decían, hermanos, miren, pastores, estaban preocupados porque muchos de sus hijos se iban a graduar de su promoción. Y los profesores les amenazan que si no se gradúan y ponen el paquete de cerveza y el pedazo de vaca que le piden ahí, les bajan la nota a sus hijos. Mira, para eso sí bajan la nota. O sea, uno no entiende a veces al Estado, ¿no? Para perder se bajan la nota. O sea, ¿y qué pasó? Que muchos hermanos me decían, hermano, ¿qué hay que hacer? Entonces algunos hermanos decían, bueno, yo voy, aunque sea estoy un ratito ahí, después me voy. Pero todos ellos llegaron a la conclusión de que cada vez que van, les quieren obligar a participar del alcohol. Y ahí en la serranía es muy fuerte. Y un hermano se paró y dijo, hermanos, ¿qué estamos hablando? Dijo, así dijo un pastor. ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos a sufrir por causa de Cristo? Y si le bajan la nota, es por causa de Cristo, decía el pastor. ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos que ahora esos momentos son donde yo no pienso participar? ¿Por qué? Porque le enseñé a mi hijo a no hacerlo. Miren, gente no tan culta, y se pararon firmes, hermano. Hicieron una promesa de no participar en esos eventos, aunque a sus hijos les bajen las notas. Interesante, ¿verdad? Se exhortaron unos a otros para mantener un principio de Dios. Y uno de ellos dijo, hermanos, es que a veces no queremos quedar mal con las personas. Pero ¿por qué preferir quedar bien con ellos y quedar mal con Dios? Así que vamos a hacer algo, dijeron entre ellos. Vamos a quedar mal con las escuelas, pero quedar bien con nuestros hijos y Dios. Y yo creo ese es el principio que me lo traje, porque todavía me siguen invitando para participar, ese que me encuentro en el mercado con los amigos. Y ¿saben qué, hermanos? Prefiero quedar mal con ellos. Prefiero quedar mal con ellos. Ya me han dicho que soy sobrado, antisocial. No creo que lo soy, hermano. Si no, no les subí. Gracias a Dios les he compartido el evangelio a muchos. No, pero ellos necesitan de Cristo, pero no en ese ambiente. Hay otras maneras de ganar a Cristo. Yo no voy a espiritualizar las cosas. No, yo voy ahí, igual les voy a predicar.
vamos a ser sinceros, ellos no van a escuchar ahí. Hay que ser sinceros. Y prefiero renunciar a esas cosas, pero sí motivarnos y exhortarnos a no dejar de congregar. Eso es importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hay más versículos para ver, pero por el tiempo ya... Entonces la palabra exhortar es importante en la Biblia. Y es responsabilidad de todos nosotros, hermanos, de todos nosotros. Nos puede privar de conducirnos mal, nos puede privar de no dejar de... Hay muchas cosas que exhortar tiene beneficio, pues, ¿no? Y es bueno exhortarnos unos a otros.